Propósito, hermanos, era tener este último estudio de eclesiología. Oh, hermanos, pero creo que va a ser imposible hacer eso. Vamos a tener que dar otros 20 estudios. No, no, tal vez unos dos más. Fui confrontado por un estudio de nuestro hermano Jorge Castañeda, a quien realmente valoramos todo ese esfuerzo que el día de hoy hombres como ellos están parados en la brecha, hermanos, de verdad se lo digo, parados en la brecha, buscando que la verdad no sea eclipsada ni rebajada, hermanos. Entonces, mucho de este estudio, hermanos, debo de reconocerlo que en parte es de él. Sin embargo, párrafo de la confesión de fe, que es el 14 y el 15, ciertamente habla sobre la unidad, pero si nosotros no comprendemos realmente la unidad como debe de ser, entonces vamos a perder de vista las riquezas que hay en estas verdades bíblicas, hermano. Sé que muchos de ustedes no van a tener la confesión, no se preocupen, voy a leerlo yo, el párrafo 14 de la confesión de fe del capítulo 26. Yo la voy a leer y ahí de hecho no vamos a alcanzar ni siquiera a tocar el párrafo como tal, vamos a hacer un preámbulo de lo que ahí se habla, pero créanme, va a ser de gran edificación para con nosotros. Y leo, hermano, es el párrafo 14 de la confesión, capítulo 26. Dice, puesto que cada iglesia y todos sus miembros están obligados a orar continuamente por el bien y la prosperidad de todas las iglesias de Cristo en todos los lugares. Y en todas las ocasiones, ayudar a cada uno dentro de los límites de sus áreas y vocaciones en el ejercicio de sus dones y virtudes. Así las iglesias, cuando estén establecidas por la providencia de Dios, de manera que puedan gozar de la oportunidad y el beneficio de ellos, deben tener comunión entre sí para paz, crecimiento en amor y edificación mutua. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está tratando ahorita, hermanos? La confesión directamente. Bueno, no está tratando esa comunión que tenemos como iglesia local los unos con los otros. ¿Sí? Eso ya lo vimos. Nosotros estamos llamados como miembros a tener comunión, ¿verdad? Como una iglesia local. Pero lo que la confesión está haciendo aquí es más bien la comunión que debe haber entre iglesias locales. ¿Sí? Vamos a figurarlo así, ¿no? Entre iglesias locales. Es la comunión que hay entre iglesias locales, no entre miembros de la misma iglesia local, sino que ahora vamos hacia afuera, no hacia adentro. Hacia adentro es la comunión interna, hacia afuera es la comunión que tenemos con las iglesias locales. Por lo tanto, hermanos, aquí es importante que nosotros sepamos, si quieren a grandes rasgos, cómo es el gobierno de algunas iglesias. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo es el gobierno de la iglesia presbiteriana? ¿Quién tiene alguna idea de cómo es el gobierno de la iglesia presbiteriana? Es un gobierno de ancianos, bien, y tienen un presbítero. Es decir, ellos se rigen por una asamblea, en lo cual nosotros, vamos a ver. Ellos reconocen a Cristo como la cabeza de la iglesia, ¿sí? Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahora, debajo de este esquema de gobierno, tienen lo que es una asamblea. ¿Sí? Y de esa asamblea se derivan lo que son lo que nos comentaba nuestro hermano Fernando.
vamos a decirlo así, el presbiterio, ¿sí? Y de este presbiterio, pues hay ancianos o iglesias locales y aquí están los miembros. ¿Sí? Estos son miembros. Y estos vienen siendo lo que son le llaman consitorios, o vamos a llamarle nosotros para mayor facilidad de términos, pastores, ¿sí? Entonces, este esquema, hermanos, lo que dice es que hay una asamblea, que esa asamblea lo que hace es que ve los problemas de mucha mayor relevancia, ¿sí? Son responsables de resolver asuntos más delicados, ¿sí? Y de esa asamblea general vienen lo que son los presbíteros, ¿sí? Que el presbiterio está formado por responsables, son supervisores que están revisando cómo se comportan las iglesias locales, ¿sí? Y las iglesias locales, a su vez, pues tienen miembros. ¿Duda con respecto a eso, hermanos? Sí, ok. A diferencia de esto, hermanos, las iglesias bautistas reformadas, no creemos en asambleas ni presbiterios, ¿sí? Simple y sencillamente, nosotros creemos solamente en dos oficios, que es ancianos, pastores, obispos, que es lo mismo y es sinónimo, y miembros de una iglesia, ¿sí? Es decir, que las iglesias bautistas reformadas o particulares creemos en la independencia de las iglesias locales, ¿sí? Preguntas, hermanos. ¿De dónde sacan ellos este tipo de gobierno, man? El presbiterio. Es que como no soy presbiteriano, hermano, sí, hermano. Tengo entendido que hay pasajes donde se ve, por ejemplo, que va un apóstol o algún líder principal dentro de la congregación como a supervisar otras congregaciones, y de ahí sacan la idea de, entonces hay un anciano que supervisa otras congregaciones. Creo que hay pasajes que ellos así lo interpretan. Es correcto, de hecho, fundamentan más este tipo de gobierno en Timoteo, ¿no? Por lo que dice nuestro hermano, que van, supervisan las iglesias locales. Ahora, este es el entendimiento que ellos tienen, ¿no? Ahora, por ejemplo, al ellos no tener un conocimiento claro en cuanto a la independencia de la iglesia local, pues hace que estén subordinadas, ¿no? A lo que es un presbiterio o una asamblea o un sínodo que le llaman. Con respecto a esto, hermanos, por ejemplo, nosotros como bautistas reformados, creyendo en la independencia de la iglesia local, no significa que no podamos tener unión con otras iglesias. Por ejemplo, nosotros ahora mismo, nosotros recibimos apoyo por parte de los hermanos de Riverside, ¿sí? Pero nosotros no es que estemos de alguna forma bajo el techo de ellos, no sé si me explico. O sea, no es que nosotros debamos rendir cuentas en cuanto a las decisiones que aquí se toman hacia con ellos. Pedimos consejo como todo. Que recibimos ayuda por parte de ellos, sí, en amor. Pero en ningún momento ellos están demostrando o diciendo que nosotros nos debemos a ellos. Y tampoco nosotros estamos creyendo, bueno, pues es que como ustedes son los que nos están dando cobertura, pues nosotros les debemos dar de alguna manera cuentas, ¿no? Por lo que se hace en esta iglesia. Y por favor díganos si lo que vamos a hacer sí o no. Más bien es una cuestión de consejo más que de sujeción. ¿Cómo fue
No rigen, hermanos. No rigen sobre nosotros. No rigen. Eso sería una contradicción al hablar de lo que es una iglesia local independiente. ¿Por qué? Porque somos congregacionalistas. Entonces, ahí es donde nosotros tomamos nuestras decisiones y otra vez, ojo, no significa que no podamos nosotros pedir un consejo a ellos o a otros buenos hermanos. Sí. Entonces lo que hacen los presbiterianos, tienen una asamblea general de la denominación de los presbiterianos. Uh-huh. Y esa asamblea, digamos, tiene autoridad sobre esas iglesias locales. Sí. ¿Es lo que, Sí. así es el gobierno de ellos? Es correcto. Ellos pueden quitar y poner ancianos. Ellos pueden mover. Ellos pueden decir, esta es la decisión que vamos a tomar con respecto a esta problemática que está sucediendo. ¿Sí? Muchas veces es como todo, también las iglesias bautistas lo tenemos. Cuando aquí se generan problemas, conflictos, y que muchas veces son conflictos muy graves, entonces van subiendo hasta que probablemente la asamblea tenga que intervenir en esa situación. Entonces la asamblea, ese consejo, es el que toma la decisión y decir, se va a hacer esto. Y ellos se sujetan y se van sujetando a lo que es. También puede ser que digan, necesitamos mover a estos pastores de aquí, allá, de allá. ¿Quién forma la asamblea? ¿Dentro de la asamblea no hay pastores? Dentro de la asamblea no podemos decir que hay pastores como tal porque no están pastoreando literalmente una iglesia, sino más bien están tomando decisiones en cuanto a los problemas de las iglesias. O sea, son hombres que están más enfocados a ver todas esas problemáticas. Y esos que están en esa asamblea, ¿quién los elige? Seguramente los deben de elegir todo el cuerpo. ¿Sí? Con detalles, como no soy presbiteriano, probablemente habrá cosas y detalles que un presbiteriano me va a pegar una cachetada, ¿no? Y me va a decir, no es así. Sin embargo, este es su esquema y ciertamente cuando decimos que la asamblea, que es una asamblea general, vamos a decir que no podemos decir que no son pastores como tal, porque en realidad son obispos, pues porque están fundamentados en las escrituras, como dice nuestro hermano, cuando dice que ellos son obispos. O sea, y un obispo es un supervisor. Entonces, alguien que está supervisando y viendo las problemáticas que están surgiendo en el día a día, en el momento a momento. ¿Sí? Muy bien. Ahora, hermanos, sabiendo esto, entonces surge la pregunta importante. ¿Puedo borrar esto, hermanos? De todos modos son bolitas. Surge la pregunta importante que es, bueno, ¿cuándo o cuáles son los principios como para yo poder decir con qué iglesias puedo tener comunión y con cuáles a lo mejor tengo que abstenerme? Esa es una pregunta importante que debemos hacernos. Porque entonces vamos a decir, bueno, ¿puedo hacerlo con cualquier denominación? Porque recuerden, el tema es la unidad. ¿Sí? Entonces, si el tema es la unidad, entonces necesariamente tenemos que hacernos esa pregunta. O sea, ¿con qué denominación yo puedo hacerlo? ¿Con qué iglesias sí? ¿Con qué iglesias no? ¿O puedo abrirme la puerta a cualquier comunión con cualquier iglesia, dado esa premisa de la comunión? Pues, ¿sí? Entonces, ahí creo que antes de responder la pregunta, hermanos, es necesario ir a las escrituras para poder entender de una manera más específica sobre este tema de la unidad, hermanos. Y para ello quiero que me acompañe a Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4 del 1 al 16. Está un poquito larguito, pero es importante que entendamos el contexto de lo que aquí se está hablando. Y mientras usted sigue con su vista, voy a pedir a nuestro hermano Carlos si me ayuda a leerlo. 4, 1, 16.
Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, con todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí, con todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Muy bien, hermanos. Este pasaje que acabamos de leer, hermanos, ¿cree usted que está hablando el apóstol Pablo de una iglesia local o de la iglesia universal? De la iglesia universal, ¿sí? Y lo mencionamos, hermanos, porque es muy peligroso pensar e irnos a un extremo donde por buscar la edificación exclusivista perdamos de vista o perdamos el llamado que el Señor nos hace a tener comunión con otras iglesias, ¿sí? Entonces eso nos puede llevar a que nos creamos, como algunos los llaman, sectarios, ¿verdad? Que solamente nos quedamos ahí, pero sobre todo creernos que somos el único candelero que está brillando aquí, ¿sí? Y eso no es cierto. Eso sería un error. Sería un error. Más bien, hermanos, cada iglesia local debe entender como candelero que es un candelero entre muchos candeleros. ¿Dónde vemos esto en las Escrituras? Bueno, lo vemos en Apocalipsis. Sí, en Apocalipsis capítulo 1, versículos 12 y 13, el Señor dice, y me volví para ver a la voz que hablando Juan conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con sus cintos de oro. Hermanos, es como le diré, esta sección, hermanos, es tan reveladora de lo que Juan está viendo aquí. Es que los 7 candeleros significan las 7 iglesias. No es una revelación que alguien dijo, oh, yo tuve un sueño y supe que esas 7 iglesias eran la revelación. No, Jesucristo mismo lo va a decir en el versículo 20 más adelante. Pero esas 7 candeleros, hermanos, esta imagen, el Señor que nos está mostrando aquí, nos está representando en un sentido a la iglesia universal, pero a su vez a las iglesias locales dentro de ellos, ¿sí? Dice el versículo 20, el misterio, dice, de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, está hablando el Señor Jesucristo, y le dice, y de los 7 candeleros de oro, y le va a dar la interpretación, le dice, las 7 estrellas son los ángeles, es decir, los pastores, los que están llevando a cabo a esas iglesias. Y dice, los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahí está esa imagen, hermanos. Y podemos ver, hermanos, el gobierno de esta iglesia universal. Por lo tanto, hermanos, cada iglesia local debe ser visto como un candelero entre medio de otros más que conforman
el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia universal. ¿Sí? ¿Dudas con eso, hermanos? Es importante que lo asimilemos. ¿Sí? ¿Dudas con eso? Bien. De ahí, hermanos, que las iglesias locales, cada una de ellas, debemos procurar ser uno. ¿Sí? Las iglesias locales debemos procurar ser uno. Uno en Cristo, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1-10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Sí? Ese es el llamado. Ese es el llamado. Y si bien, hermanos, este pasaje refiere a esta unidad de pensamiento, porque eso es lo que está buscando. El apóstol Pablo está llamando a esta unidad de pensamiento dentro de una iglesia local. Esta no se limita solamente a ella, sino que también debemos tener una misma mente, un mismo espíritu, una misma edificación entre otras iglesias. Debemos buscar eso. Esto es muy importante. En otras palabras, hermanos, esta responsabilidad es, por un lado, hacia adentro, pero también hacia afuera. Es decir, entre otras iglesias locales. Y lo que el párrafo 14 de la confesión está diciendo es eso precisamente. Es eso. Este párrafo, hermanos, es precisamente una respuesta a aquellos que afirmaban que los bautistas, por eso les llamaban bautistas particulares, porque decían, no, pues es que ellos son independientes, ¿sí? Pero, hermanos, la confesión lo que trata de hacer es darle fuerza al decir, no es que no estamos solos, ustedes también son nuestros hermanos y podemos tener comunión y buscar ser uno entre todos. Ahora, hermanos, en primer lugar, no debemos ver la comunión, y esto es muy importante, como un fin. No debemos ver la comunión entre otras iglesias como un fin. Si nosotros vemos como un fin, entonces vamos a caer en un problema, hermanos. La confesión nos enseña que la comunión entre iglesias no es un fin en sí mismo, sino es un medio, hermanos. Es un medio por el cual a través nosotros vamos a ser edificados, vamos a crecer, pero no podemos nosotros convertir el medio en un fin. Cuando nosotros convertimos los medios en fines, entonces estamos equivocando el mensaje. Por ejemplo, eso lo vemos en la vida cotidiana. Cuando nosotros vemos, vamos a decirlo, en el gobierno. El gobierno, usted puede ver que hay mucha burocracia entre todo, ¿no? Piden esto, piden lo otro, pero ¿para qué es? Es para tener un control, ¿verdad? Pero muchas veces esa burocracia se convierte en el fin. Y a veces parece que es más importante la regla, la política, el escrito, esto, más que el fin por el cual es hecha esa actividad. Entonces, hermanos, cuando nosotros agarramos y decimos, no, es que la unidad es el fin, entonces podemos estar cayendo en el error que vamos a echar por la borda, incluso hasta las verdades bíblicas, porque el fin es la comunión. No sé si me explico. A veces vamos a decir, ¿cuál es el fin? La comunión. Como ese es el fin, dice que el fin justifica los medios, ¿no? A veces, ¿cómo vamos a llegar ahí? Pues no sabemos cómo. Lo importante es unirnos, estar unidos unos con otros. Sí, pero cuando eso sucede, entonces podemos echar por la borda lo más importante, que es la verdad. ¿Sí, hermano? Ahí es cuando entra la condición de cada creyente, hermano, de la condición de lo que crees en verdad, pues en tu iglesia. Yo tengo la condición de que no me vas a convencer, o sea, bien convencido. ¿Es correcto? Sí, ¿no? Es correcto. Y el problema es cuando nosotros claudicamos, ¿no? A aras de la comunión, de decir, no, es que voy a perder la comunión con el hermano, pues no puedo tocarle este tema.
Entonces ahí es cuando nuestras convicciones, bajamos la guardia, pues. ¿Sí? Bajamos la guardia. Hermanos, la comunión entre las iglesias no es un fin en sí mismo para alcanzar su paz, su crecimiento en amor y en edificación mutua. Por lo tanto, la comunión entre iglesias es el medio que Dios nos da. Es un medio que el Señor nos está dando. Nos está diciendo, a través de la comunión es que vamos a poder tener como cuerpo de Cristo paz, crecimiento en amor y edificación mutua. ¿Sí? ¿Se explica o no? El problema es cuando tomamos los medios y los convertimos en fines. Si nosotros hiciéramos, no sé dibujar, hermanos, usted disculpará, pero vamos a decir que este es un árbol, ¿no? Pues sí parece árbol, ¿no? Entonces, el árbol, para tener frutos, ¿sí? ¿Qué requiere? Pues ciertos medios, ¿sí? Necesita ser alimentado con agua, minerales, y todos esos minerales. Entonces, todo eso, ¿qué son? Los medios. Son los medios para obtener el fruto. Note que los medios no son el fin. Los medios son utilizados para obtener el fin, que es el fruto. Cuando nosotros hablamos de la comunión, bueno, en este caso, aquí tenemos la comunión entre los unos con los otros para obtener el crecimiento. En amor, dice Pablo, en edificación, en paz. Este es el fin. Este es el fin. Y la comunión es el medio. El problema es cuando invertimos esto. Cuando lo invertimos, entonces decimos, como el fin es la comunión, entonces vamos a hacer lo que sea para lograrla. Y ahí es donde erramos. Ahí es donde erramos. Ahora, hermanos, ¿por qué tanta insistencia en esto? La respuesta es muy simple. Es porque hoy en día las iglesias están viendo a través, lo podemos ver con ecumenismos, que están dando todo su énfasis en la comunión más que en el fin mismo. Hemos estado convirtiendo los medios en el fin. Y una vez más, hermanos, es importante dejar claro esto. La unidad tiene un propósito, y es que las iglesias tengan esto, hermanos, que tengan un crecimiento en amor, una edificación en el Señor, que tengan paz. Dice nuestro hermano Jorge Castañeda, dice, la comunión o unidad en las iglesias locales no deben reemplazar a la verdad de la palabra de Dios. En otras palabras, dice, la comunión o unidad en las iglesias no puede establecer los nuevos límites y borrar las líneas que se han trazado para entender qué es la iglesia de Jesucristo. Sí, hermanos, lo que pasa es que por buscar la comunión y la unidad, pues ahora vamos a establecer nuevos criterios, porque necesitamos alcanzarla, decimos. Y si vemos que hay hermanos que se van a ofender y quiero tener esa unión con ellos, pues entonces vamos a debilitar las verdades. Mire, el peligro que ocurre cuando vemos la unidad como un fin es que en ocasiones la verdad tendrá que ser derribada. Tendrá que ser derribada. Ahora, la unidad y comunión entre otras iglesias
nunca, hermanos, nunca debe estar por encima de los propósitos por los cuales la iglesia fue establecida. Por ejemplo, Gruden establece, y creo que muchos debemos estar de acuerdo con él, es que hay 3 propósitos por el cual la iglesia es establecida, ¿sí? Número 1 es que la iglesia es establecida para que adore al Señor, ¿sí? Ese es un propósito. Un segundo propósito es que la iglesia tiene la obligación de nutrir a creyentes para que se edifiquen y vayan creciendo en fe, es decir, a ser discípulos, ¿sí? Y en tercer lugar, hermanos, es que sea predicado el evangelio a través de las iglesias. Esos 3 propósitos, hermanos, pueden ser derribados si tomamos en cuenta como el fin la unidad. ¿Por qué? Porque entonces vamos a decir, bueno, con tal de obtener la unidad, pues no vamos a adorar como Él adora, porque entonces, o si Él adora de esta manera, no quiero tener problemas con esa iglesia, y entonces ahí empezamos ya con los problemas. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es que esos propósitos los estamos echando abajo y estamos poniendo arriba la unidad entre iglesias. Esto es fuerte, hermanos. Es fuerte. Hoy en día, este tema, de verdad que parece que no, y espere que todavía falta un poquito más. Hermanos, debemos reconocer que a veces vemos la unidad desde un plano meramente sentimental. Nos gana el sentimiento. Parece como que, no, ¿cómo? Pues si nos fuimos llamados a ser unidos, ¿sí? Y ciertamente lo es, Pero, hermanos, no podemos estar unidos como fin, o no debemos buscar eso cuando estamos echando abajo las verdades bíblicas. No, hermanos, eso apela más, como digo, a nuestro sentimiento, a una cuestión más humanista, ¿sí? A una cuestión más humana. Esto, hermanos, debemos de entenderlo de esa manera. Ahora bien, de ahí que decimos que muchas veces la unidad muchas veces tiene un costo muy alto, un precio muy alto, muy alto. Entonces, dicho esto, hermanos, ¿cuál debe ser la base sobre la cual debemos hablar o andar en relaciones fraternales o en comunión? ¿Cuál debería ser la base, hermanos? ¿Cuál? La verdad, hermanos. La verdad. Es más, miren. Dice Efesios, acompáñame a Efesios 4, del 11 al 16. Dice el Señor, dice Pablo, perdón, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, ese es el propósito, el medio son los pastores, los evangelistas, ¿te habla? Ese es el medio, no es el fin. A fin, ese es el fin, ese es el propósito, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mire lo que dice el versículo 15. Sino que siendo la verdad en amor, crezcamos ¿en qué? En todo y en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí
por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Toda esta obra, hermanos, que el Señor está diciendo aquí, está con un fin, para hacer crecer a su iglesia. Ese es el fin específico. El fin, hermanos, específico que el Señor está dando aquí es que la iglesia crezca en amor y que llegue a la plenitud, al crecimiento de llegar a ser como Él es. Ese es el fin, al final. Note que el fin, como decíamos, no es crear apóstoles o profetas. Ese no es el fin, hermanos. Ellos son el medio para perfeccionar a los santos. Hermanos, el fin es que la iglesia llegue a la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, que la estatura de Cristo es nuestro estándar a alcanzar. Ese va a ser nuestro estándar a alcanzar. La verdad es el estándar y no la unidad. ¿Sí? Es la verdad el estándar, no la unidad. No podemos negar, hermanos, la verdad para buscar estar unidos. Al contrario, es aceptando la verdad que las iglesias van a poder llegar a ser uno en la fe. Uno, hermanos. De hecho, hermanos, véanlo así, la verdad es la que nos une. La verdad es la que nos une. Ahora, voy a concluir nada más con algunos aspectos que nuestro hermano Jorge Castañeda da para que nuestros sensores se prendan, ¿sí? Al momento de que somos llamados a la unidad, bajo términos que pueden ser muy peligrosos y que aparentemente son llamados legítimos. Por ejemplo, cuando usted escuche un llamado a la unidad en base al amor, ¿sí? Usted dice, el amor, pero no en base a la verdad, prenda sus alarmas. Prenda sus alarmas. Vamos a explicarlo solamente muy por encima. Cuando la iglesia sea llamada a la unidad por la base del amor, pero no sobre la base de la verdad, su sensor debe de advertirle que algo está mal. Y cualquiera pudiera argumentar que el amor es suficiente como para alcanzar la unidad, a lo cual respondemos de manera frontal y decimos, por supuesto que no. Por supuesto que no. Si usted viene y dice, hermano, es que lo estamos diciendo con todo el amor del mundo. Así es. Está bien. ¿Y la verdad? ¿Está siendo socavada, debilitada? ¿O también está en el ingrediente, en la base? ¿Me explico? Porque si no, entonces estamos viéndolo como decíamos, como un simple sentimentalismo. Sí, hermano, es que usted no sabe cómo amo yo. Sí, y la verdad, ¿dónde está? ¿Dónde está? El amor, hermanos, nunca va a estar desligada de la verdad. No se tratan independientes. El amor está ligada a la verdad. Si no hay verdad, entonces el amor se usará como la base para la unidad. Entonces esto será un simple sentimentalismo humano. En otras palabras, cualquiera que haga un llamado a la unidad sobre la base del amor desligado de la verdad, entonces esta termina siendo una propuesta humana. Alguien lo dijo de esta manera. La famosa unidad que se obtiene por respetar la mentira, es decir, note, no está la verdad ahí, ¿verdad? Porque está la mentira. Esta dice, no es unidad, es un acuerdo para traicionar a la verdad. El amor sin verdad no puede ser amor.
Por ejemplo, ¿qué pensaría de aquel padre de familia que dice que no disciplina o que no instruye a su hijo porque lo ama tanto? No tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, hermanos, ¿suena esto coherente bíblicamente cuando decimos que amamos a nuestros hijos y no los corregimos? ¿Bíblicamente suena coherente? No, no suena coherente. No lo es. Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque suena más a humanismo, ¿no? Más a un amor propio, personal. Oh, ¿cómo le vamos a golpear al niño? ¿Sí? Ahora, dice Proverbios 13:24 que el padre que ama a su hijo lo disciplina. Hermanos, si no queremos que el amor caiga en un concepto de subjetivismo, necesariamente tenemos que ir a la verdad. Sí, es que podemos rebajar el amor a un concepto meramente humano y entonces se va a volver subjetivo. O sea, el amor va a tener una connotación, pues para ti amor es esto, para ti amor es esto. No, la base es la verdad. Esa es la base del verdadero amor. Por lo tanto, hermanos, la comunión auténtica proviene únicamente del amor ligado a la verdad, no de la complacencia. Dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermanos, ¿sí o no vemos hoy en día iglesias aceptando lenguaje inclusivo a homosexuales dentro de iglesia bajo el lema de es que estar unidos? ¿Sí? Y ahí vemos iglesias corrompiéndose a esos niveles. ¿Por qué? Porque aceptaron estas, o llegaron a estas conclusiones porque echaron por la borda la verdad, bajo el lema del amor. Hay un par de textos en 2 de Juan, dice el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Por lo tanto, hermanos, hablar de amor separado de la verdad es lanzar al amor al subjetivismo. Está subjetivo, no está muy claro, es lo que decimos. 3 de Juan 1 dice, el anciano Agayo, el amado, a quien una vez más dice, amo en la verdad. Los liga, no están desligados el amor de la verdad. Pero hace una segunda alarma, hermanos, que debemos estar muy, muy cuidadosos de esto, y es el llamado a la unidad sobre verdades generales y no específicas. Un llamado a la unidad sobre verdades generales debe alertarnos de no aceptar este tipo de unidad. Entre más específicos seamos con las verdades bíblicas, la unidad será más puesta a prueba. ¿Sí? A veces somos muy generales, muy por encimita, para no caer en ese debate con las iglesias. Ahora, ¿qué cree usted que va a pasar cuando seamos muy generales con las verdades bíblicas? Seguramente va a obtener una mayor unión. ¿Sí? No estamos dando en la llaga, por así decirlo, ¿verdad? ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si empezamos a ser más específicos con esas verdades bíblicas? A ver, ¿qué es lo que crees? ¿Por qué lo crees? A ver, vamos a desglosar y detallar exactamente esas verdades. Hermanos, cuando somos así, regularmente la unidad se debilita. En aquellos que solamente buscan la verdad, solamente en base al amor y no de la verdad. ¿Por qué? Porque estamos siendo específicos con esa doctrina, con esa verdad bíblica. No estamos siendo generales.
Hermanos, no podemos ni debemos utilizar generalidades para conservar la unidad. No podemos entrecerrar los ojos como que no veo, ¿no? No podemos, hermanos. No podemos ni debemos. Pero ¿qué pasa si tomamos, por ejemplo, esas 32 doctrinas, por ejemplo, de la confesión, y las ponemos sobre la mesa? Y decimos, vamos a ver, ¿qué creemos sobre el libre albedrío? ¿Sí? ¿Qué es exactamente lo que creemos? No, pues yo no lo veo así. ¿Qué creemos sobre la soberanía de Dios? ¿Qué creemos sobre la oración, sobre el día del Señor? ¿Qué creemos sobre el llamamiento eficaz, sobre la eclesiología, el gobierno de la iglesia, todo? ¿Qué creemos exactamente? No seamos ambiguos, no seamos generales. La soberanía de Dios, oh sí, la soberanía de Dios. Todos creemos en la soberanía de Dios, sí. El libre albedrío, oh sí, libre albedrío. ¿Y? Sí, si no somos específicos en esas verdades bíblicas, si somos muy generales, pues sí, va a haber unión. Abracémonos los unos a los otros, pero si eres específico con cada una de esas verdades, entonces seguramente dirás, no, pues no, aquí no nos ponemos de acuerdo, ni en esto, ni en esto, ni en esto, ni en esto. Sí, hermano, adelante. Hermano, recordando lo que está mencionando usted, si nosotros vemos, por ejemplo, la coalición de iglesias, direcciones de iglesias que se hacen en diferentes organizaciones como Coalición por el Evangelio, ellos nomás tienen como 6 doctrinas, la segunda ley de Cristo, que crean la Biblia, y todo eso, y he escuchado que incluso iglesias pentecostales, carismáticas, están dentro de esa lista de iglesias sanas según Coalición por el Evangelio. ¿Por qué? Porque han reducido sus exigencias doctrinales, por decirlo así, de lo que es una iglesia sana y bíblica para recomendarla. Entonces, lo que usted menciona es, entre más general, todos cabemos ahí. Entonces, es un problema. Pero como usted menciona, si fuera un poco más específica, estoy seguro que muy pocas de las iglesias que están ahí estarían realmente ahí. Es correcto, es correcto. Y eso que dice el hermano, ¿por qué es? Porque buscamos a la unidad como el fin y no como el medio. Nuestro fin es que muchos más vengan, ¿verdad? Entonces ahí es cuando se abre la puerta y entonces, como dice el hermano, muchos cabemos ahí, ¿sí? Pero si somos más específicos, más objetivos, entonces se va cerrando la brecha. Por ejemplo, hermanos, muchos de aquí, nuestros hermanos, están viendo ahorita con Carlitos el catecismo, ¿verdad? Pregunta, hermanos, porque apenas van empezando. ¿Es ambiguo el catecismo? ¿Trata los temas muy ambiguos? No, son específicos, ¿verdad? Lo mismo el catecismo de Westminster, el mayor y menor. Son específicos. ¿Qué pasa con las confesiones de fe? Son específicas. De hecho, la Westminster con la del Bautista 1689 se pueden distinguir las diferencias que hay entre una y otra. Muchas son iguales. En esta podemos decir, en otras palabras, lo que se hizo es que se puso sobre la mesa las verdades, las doctrinas, y dijeron, en esto sí, en esto sí, en esto sí, en esto sí, en esto no, en esto no, en esto sí, en esto sí, en esto sí, en esto sí, en esto no. ¿Me explico? No podemos ignorar esto, hermanos. No podemos ignorarlo. Estas, hermanos, fueron verdades que fueron tratadas en el tiempo de la Reforma, donde, pues, hombres dieron su vida. ¿Para qué? ¿Para llegar hoy en día a las generalidades? Entonces, hombres que caminaron y fueron más profundo, y ahora nosotros hacia atrás. Vámonos hacia lo general, no hacia lo particular. ¿Por qué? Porque el fin es estar unidos. Y no es así. La comunión, la unión, es el medio que el Señor nos va a dar para poder alcanzar el crecimiento en amor.
la edificación, la paz. Ahora pregunta, hermanos, ¿dónde cree usted que estaremos más unidos? ¿Alejándonos de la verdad? ¿O donde la verdad es más clara? Donde la verdad es más clara, ¿por qué? Porque hay más luz, hermanos. Ahí son más evidente lo que realmente creemos o no creemos. Y esta es precisamente una de las artimañas que Satanás usa. Entre más luz, menos unidad va a haber, dice. Entre más específicos seamos con la verdad, la unidad es imposible de alcanzar. ¿Sí? De ahí que tenemos que negar la verdad para poder alcanzar la unidad. Pero hermanos, esta es una trampa que si la entendemos a la luz de lo que acabamos de leer en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Se da cuenta, hermanos? Es la verdad es la verdadera unidad la que descansa en una mayor comprensión de las verdades bíblicas. No es escondiéndola, no es generalizándola, ni mucho menos es entrando en ambigüedades. Ya nos vamos porque vamos terminando con esta. Prenda su alarma, hermanos, cuando vea un llamado a la unidad sobre verdades ambiguas. Está muy ligada a la que acabamos de ver. Pero, por ejemplo, hermanos, hay muchos que estamos de acuerdo con estas palabras o estas frases. Hay que unirnos por el Evangelio. ¿Sí? Sí, pues sí, ¿no? ¿Qué nos une el Evangelio, no? Hay que unirnos por la cruz de Cristo. Hay que unirnos por las verdades. Ah, muy bien, está muy bien. Ahora vamos al siguiente paso. Definamos qué es el Evangelio, para entonces poder decir que el Evangelio nos une. Porque hoy en día el Evangelio se ha diluido tanto que hoy vemos a artistas, vemos a deportistas, vemos a políticos decir que son lo que no son. Porque dicen que creyeron en el Evangelio. La pregunta es, ¿qué Evangelio? Esa es la cuestión. Ese es el punto. Ah, pero sí, somos muy... sí, se escucha bien. Estamos unidos por la verdad. ¿Así? Bueno, traigamos las 32 doctrinas y veamos qué tan unidos estamos. ¿Qué tan unidos estamos? Termino con esto, hermano. El llamado a la unidad bajo ciertos ministerios y causas. Ahorita el hermano mencionaba coalición por el Evangelio, pero hay muchos más, hermanos, muchos más que el día de hoy apuntan aparentemente a una unidad, pero esos ministerios muchas veces tienen una sola vía, tienen solamente una vía. Es decir, usted va, pero ellos no vienen. Ellos tienen un propósito a alcanzar. Muchas veces esto debe ser recíproco. Debe ser recíproco. Regularmente son de una sola vía. Entonces, hermanos, la pregunta es, si esos ministerios, usted los llamase a una iglesia local que tiene 20 miembros, ¿vendrían? Bueno, no sé, a lo mejor sí. No voy a decir que todos. Pero si no, entonces ellos están más a una agenda que traen. Más que realmente a lo que ellos aparentemente pueden estar diciendo que están buscando. Como el tiempo me ganó, hermanos, voy a tener que dejar para la próxima clase otros aspectos para poder entrar de lleno a cuáles son nuestras responsabilidades que tenemos como iglesias locales para estar unidas con las demás. Y que realmente, hermano, veamos esto como un confrontamiento como iglesia, a no ser tan superficiales
en lo que creemos, al no ser tan ambiguos, tan generales. Porque si somos así, hermanos, entonces estamos perdiendo de vista cuál realmente es nuestro verdadero propósito. Y es defender la iglesia de Cristo. ¿Sí? Termino con esto que le dijeron a un bautista reformado versus a un presbiteriano. Y le dijeron, conforme al bautismo, ¿quién tiene la razón? Ahí los confrontaron. A lo cual el bautista le dijo, yo lo único que te puedo decir es que uno de los dos está equivocado. Y ese no soy yo. ¿Sí? Amén. Usted no dijo amén, hermano, ¿eh? Entonces, ahí tenemos que llegar, hermanos, ¿sí? No al aferrarnos de que ciertamente, nomás quiero aclarar esto, ciertamente sí, hay cosas donde las escrituras no son muy claras. Y no podemos ser dogmáticos tampoco, de que lo que yo digo es ley y así es. No, hermanos, no podemos llegar a eso. Pero, hermanos, donde la Biblia es clara y donde hombres a través de la historia han dejado ese legado, de acuerdo a los principios bíblicos y las verdades bíblicas, debemos caminar por esa vía. No inventemos caminos, hermanos, en aras de buscar la unidad entre los demás. Amén. ¿Algún comentario, hermanos, dudas?